Bienvenidos entonces a la tercera clase de programación de computadores, en la cual vamos a presentar los siguientes temas: representación de algoritmos y estructuras de control. ¿Qué veremos hoy en detalle? Lo primero, la representación de algoritmos, luego pseudocódigo, diagramas de flujo, herramientas para construir diagramas de flujo, y las primeras estructuras que vamos a utilizar durante el curso, que son las estructuras secuenciales y las estructuras selectivas. ¿Ya? Y vamos a finalizar con un ejercicio práctico que envuelve todo lo que vamos a revisar hoy. Estructura y representación de un algoritmo. La clase anterior nos abocamos completamente en comprender el concepto de algoritmo, ¿ya? Entender qué era, para qué servía, y principalmente cómo desarrollar un algoritmo, ¿ya? Cómo crearlo, qué factores tengo que considerar, cuáles son los pasos de la metodología que debo seguir, ¿ya? Para lograr generar un algoritmo que en definitiva va a ser la respuesta o la solución a una problemática. Ahora que ese algoritmo podríamos ya dar por hecho que está creado, que ya está hecho, que está validado, ¿cierto? Nos toca la parte de representar ese algoritmo. Porque hasta el momento, y viendo, por ejemplo, las tareas los desarrollos, perdón, de la actividad de laboratorio que enviaron el día lunes, solamente tenemos oraciones que siguen un cierto orden, que tienen especificaciones de entrada y salida, etcétera, pero que en definitiva son oraciones. Ahora vamos a darle una representación un poquito más clara al algoritmo. Entonces, una vez que ya el algoritmo está desarrollado, validado, este se puede representar de diversas formas. No hay una sola, no hay una correcta y otra no, sino que hay varias formas que pueden ser utilizadas. Siendo dos de estas, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos que va a realizar un algoritmo, ¿ya? De la forma más cercana al lenguaje de programación que se utilice posteriormente. Se puede considerar como un lenguaje intermedio entre lo que es el idioma del programador y el idioma de programación que se utiliza. Entonces, si nosotros tenemos, volviendo al ejemplo de las actividades que ustedes entregaron el lunes, tenemos simplemente oraciones, ¿ya? En un orden establecido. Ahora vamos a traducir esas oraciones en un lenguaje un poco más cercano a lo que es un lenguaje de programación, cualquiera sea, ¿ya? Y obviamente va a depender eh, qué tan cercano es a un lenguaje en específico, pero va a ser el paso intermedio entre nuestro lenguaje, ¿ya? Nuestras propias oraciones, y el lenguaje de programación que utilicemos. ¿Qué tanto se parezca? Obviamente, como les dije, va a depender del lenguaje que utilicemos posteriormente, ¿ya? Pero en una forma general se vería como lo que se presenta en la imagen que aparece en la parte baja de la diapositiva, ¿sí? Este recuadro de acá, ¿ya? En donde dejo de utilizar mis oraciones y escribo de manera un poco más computarizada, ¿cierto? Un lenguaje más cercano al lenguaje de programación. Entonces aparecen oraciones de este tipo: proceso, número mayor, ¿ya? Que lo que va a hacer es indicar cómo se va a llamar este proceso o qué problema está solucionando. Y luego oraciones de eh, acciones, de procesos, de instrucciones que se van a ir ejecutando o que deben seguirse para solucionar el problema, pero escritas de manera también cercanas a un lenguaje de programación. Acá, por ejemplo, escribir, ¿cierto? Uno entiende que va a ser escribir por pantalla o informarle al usuario una cierta oración, que va a ser ingrese a. Luego el programa, ¿cierto? Va a leer un número que le vamos a conocer como A. Luego se repite todo para B, y luego se empieza, ¿cierto?, a comparar y a realizar ciertas acciones dependiendo de lo que pase en el programa, ¿sí? Entonces, esta traducción desde las oraciones
naturales nuestras a un lenguaje un poquito más cerca del lenguaje de programación sin serlo, ¿sí? Sin seguir las reglas propias de un lenguaje de programación, ¿ya? Que son la sintaxis propia que se maneje en ese lenguaje, ¿ya? Porque el escribir, ¿cierto? O la impresión por pantalla, la entrega de información hacia el usuario, se escribe distinto en cada uno de los lenguajes de programación. Puede que algunos sean similares, ¿cierto? O iguales en algunos casos, pero la mayoría de los lenguajes tiene su propia forma de imprimir por pantalla, ¿cierto? En este caso se generaliza y se establece solamente como escribir, ¿ya? Ahora, esto, la verdad que en este caso, en nuestro módulo, ¿ya? No vamos a entrar en mayor detalle, ¿sí? Sino que vamos a pasar directamente desde la representación que les voy a presentar ahora, que es el diagrama de flujo, vamos a pasar directamente al código, ¿sí? No vamos a hacer este paso intermedio, sino que vamos a llegar directamente al código. Algunos módulos, ¿cierto? Quizás de este curso le den mayor énfasis en esto, pero en nuestro caso, que somos un módulo especial y un poquito aparte del módulo general de programación de computadores, como les digo, vamos a hacer el salto directo hacia el lenguaje de programación C++, ¿sí? Vamos a entender o finalizar el desarrollo del algoritmo, la representación, y luego vamos a ir directamente a ya crear programas. Como les dije, la otra forma más utilizada de representación de algoritmos es el diagrama de flujo, ¿sí? O diagrama de bloques, ¿ya? El diagrama de flujo, probablemente ya lo han escuchado más de alguna vez, ¿sí? Es una representación gráfica de un algoritmo, ¿ya? Se asocia completamente a eso. Son estas representaciones, ¿cierto?, de figuras geométricas con instrucciones o frases dentro, ¿cierto?, que siguen un cierto orden lógico que se indican por esas flechas, ¿sí? Y me describen cómo yo voy avanzando hacia la solución de un problema. En este caso, en el ejemplo que aparece acá en pantalla, ¿cierto?, se presenta mi problema tal como se presentó, como recuerdan en la diapositiva anterior, en el pseudocódigo, se presenta el problema o se define el proceso que se va a realizar, ¿cierto? En este caso la lámpara no funciona. ¿Qué hago acá? Lo primero, pregunto, la primera solución que uno siempre puede pensar en este caso es que si está enchufada o no. Entonces, si no está enchufada, ¿cierto? La solución para que esto se arregle es enchufarla, si no, o si está enchufada, ¿cierto? Me pregunto si el foco está en buenas condiciones. Si el foco está quemado, procedo a reemplazarlo, si no, ¿cierto? Compro una nueva lámpara, ¿sí? Un problema bastante sencillo que es representado a través de diagrama de flujo. Lo que sí, esto, como les dije en un principio, debe haber pasado ya por el proceso que nosotros revisamos en la clase anterior, que es el análisis del problema y el desarrollo del algoritmo, ¿sí? Luego que yo tengo eso, lo puedo representar. No es aconsejable que al leer el problema directamente hagan el diagrama de flujo, ¿sí? Por la complejidad que esto acarrea también, ¿ya? Es más fácil escribir que empezar a graficar con estos bloques, ¿sí? Entonces un error en el desarrollo del algoritmo puedo borrarlo, ¿cierto? En un documento de texto, en una hoja, y es mucho más sencillo, ¿sí? O por último hago una simbología y lo voy ordenando. Pero acá, ¿cierto? Va a dar un poco más de complicaciones, voy a perder un poco más de tiempo. Entonces siempre deben pasar por el proceso de análisis y desarrollo del algoritmo para luego representarlo. Además, este diagrama de flujo no es una interpretación de cada uno, sino que debe cumplir con ciertas normas en la construcción, ya que las formas de los bloques, cada una tiene un sentido, tiene un significado. ¿Ya? No es poner bloques por poner o que cada bloque pueda ser el mismo, sino que su forma va a tener un significado. Y los bloques más utilizados en estos diagramas de flujo son los que se presentan en la diapositiva. El primero, el terminador, el cual indica siempre el inicio y el fin del programa.
volviendo a la diapositiva, se fijan, el bloque terminador, en este caso, aparece 4 veces, ¿ya? Porque se le da una posible solución en 3 oportunidades, ¿cierto? Y acá se marca el inicio y se dejó de otro color también. Pero si se fijan, la forma es la misma. El color simplemente nos va a indicar que acá estoy marcando el inicio y en este caso con verde estoy marcando el posible final de este problema. ¿Ya? Pero ambos, todos tienen la misma forma que representa inicio o fin del programa. ¿Sí? Entonces, en el inicio generalmente pongo el problema, ¿cierto? Un resumen breve en 2 palabras del problema. Y en el fin llego a la conclusión del problema. ¿Qué solución le pude dar? ¿Sí? O en algoritmos un poco más sencillos, ¿sí? Simplemente puede decir fin. Luego tenemos el bloque de procesos, ¿ya? Marcado por el rectángulo, el cual se encarga de realizar operaciones o cálculos matemáticos con los datos. ¿Sí? En este bloque aparecen las asignaciones de valores, ¿cierto? A es igual a B más C, lado 1 es igual a más B, lado 3 es igual a lado 1 más lado 2, etcétera, ¿cierto? Promedio es igual a A más B dividido en 2, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los procesos que se puedan realizar, que se deban realizar, perdón, dentro del programa, van a estar marcados o identificados en ese bloque. ¿Sí? Ese bloque, bueno, no se encuentra presente en el ejemplo anterior, pero dentro del bloque, en vez de proceso, ustedes debieran especificar el proceso que se lleva a cabo. Puede ser también más de uno, ¿ya? Puede no marcarse solamente un proceso dentro de este bloque, en caso de que los procesos sean consecutivos, ¿ya? O sea, si voy a sumar A más B y luego tengo que sumar B más C, puedo poner ambos procesos acá. Pero si voy a sumar A más B y después tengo que hacer otra cosa y después sumar B más C, ahí evidentemente tengo que pasar por este bloque, después por otro bloque y después volver a un proceso. ¿Ya? Si los procesos son consecutivos, puedo poner más de un proceso acá. ¿Ya? El otro bloque que se presenta, que es de los más utilizados, es el bloque de decisión. Este sí aparece en el ejemplo anterior e indica operaciones lógicas o de comparación. Tiene 2 resultados posibles. Los 2 resultados posibles son sí, o verdadero, o 1, y no, que es falso, ¿cierto? O 0. Entonces se hace generalmente una pregunta o una comparación dentro de este bloque. ¿Ya? Se compara si A es mayor que B, ¿sí? Ahí se da una respuesta de si es sí o no. Si es que A es igual a B, ¿cierto? Si es que A es igual a B menos 1, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta que se pueda hacer acá, ¿ya? Incluso tan básica y tan alejada del código como es que si la lámpara tiene el foco quemado o no, ¿ya? Pero siempre considerando que las respuestas o los resultados de este bloque solamente son 2. ¿Sí? Verdadero o falso, 1, 0, o sí o no. Para conectar los bloques, lo que vamos a utilizar son estos indicadores de flujo, ¿sí? Que son las flechas de flujo, que indican la dirección del flujo de información. Siempre tienen que estar presentes y siempre tienen que marcar la flecha, ¿sí? Si se fijan acá, la flecha se marca, no es solamente unirlos con una línea, sino que indicar que el flujo va, en este caso, desde arriba hacia abajo. Y en este caso va desde este bloque de decisión hacia el lado. O en este caso hacia abajo. ¿Ya? Siempre no unirlos simplemente con una línea, sino que con una flecha. Para que se indique hacia dónde me voy desplazando yo. Piensen que esto puede ser como un tablero de un juego, ¿cierto? En que estoy parado en una casilla y dependiendo de lo que vaya pasando me voy desplazando en el tablero, ¿sí? Entonces tengo que indicar hacia dónde me desplazo si me muevo, ¿cierto? En este tablero. ¿Sí? Si la respuesta acá es no, ¿cierto? Me voy a tener que mover hacia la derecha y voy hacia acá. Si la respuesta acá es sí, voy hacia abajo, etc. Siempre imagínenlo como un tablero
en el cual tienen que indicar dónde voy a seguir moviéndome. Qué raro, ya me había aparecido quien había pedido autorización para entrar y lo había aceptado. Parece que se había caído. Ya, ahora lo acepté de nuevo. Gracias, Fernando, por avisar. Ya, disculpen chicos que había un problema con un compañero que estaba tratando de entrar. ¿Ya? Entonces recuerden, siempre unir los bloques con una flecha y no solamente con una línea, para indicar el flujo de la información, ¿ya? Hacia dónde me tengo que ir moviendo. Y finalmente, aparecen estos tres bloques. ¿Ya? Los voy a decir los tres, o los voy a presentar los tres al mismo tiempo, porque hacen cosas parecidas. ¿Ya? Los de la derecha hacen una cosa un poco más específica, pero es lo mismo. Fíjense en las palabras que están resaltadas. Entrada o salida, entrada, salida. ¿Ya? El bloque general, alejándonos de lo que sería programación propiamente tal, sino que un problema de la vida cotidiana, como el que se presenta, ¿cierto?, de la lámpara, el ingreso o salida de información, de datos, está representado por este bloque. ¿Ya? Simplemente cuando abordo un problema general. ¿Sí? Pero cuando abordo un problema que puede ser resuelto con software, ¿ya? Tengo la posibilidad de que el flujo de información de entrada y de salida venga desde el teclado o de la pantalla respectivamente. Entonces, en ese caso, para la entrada de datos por teclado, utilizo el bloque que aparece acá. ¿Sí? Y para la salida de información de datos a través de la pantalla, utilizo el bloque que aparece acá. ¿Sí? En estricto rigor, este bloque puede hacer lo mismo que cualquiera de estos dos, siempre y cuando especifique, ¿cierto?, que lo que está pasando acá es entrada de tanto, salida de tanto. ¿Sí? Pero cuando ya necesito especificar un poco más y estoy hablando ya de código, la entrada de información por teclado, lo que le pido al usuario, ¿cierto?, que ingrese a través de su teclado, se va a representar con este o con ese. Pero, como les digo, pueden ser representados cualquiera de estos dos por solamente este bloque. ¿Sí? Lo ideal es que para el trabajo que vamos a hacer en estas clases siguientes, ¿cierto? Y en su tarea ustedes puedan especificarlo con esto. Como estamos trabajando con software o vamos a trabajar con software, la idea es que especifiquen que aquí la entrada va a ser a través del teclado y la salida va a ser por pantalla. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, hay diversas herramientas para construir estos diagramas de flujo. Entre ellas, ¿cierto?, aparece Lucidchart, SmartDraw, PowerPoint y el Createle. ¿Ya? Estas tres, salvo excepción de PowerPoint, de lo que aparece en pantalla, excepción de PowerPoint, son aplicaciones web en el cual necesita tener una cuenta, ¿ya?, para acceder a un espacio de trabajo que permite realizar diagramas de flujo. Obviamente hay cuentas que son de pago, que dan mayor accesibilidad a contenido, pero que tienen una versión gratuita que nos puede servir para trabajar en los ejercicios que respectan a representación de los diagramas, perdón, de los algoritmos. ¿Sí? También está la posibilidad de utilizar PowerPoint, que incluso tiene una sección específica para diagramas de flujo, pero obviamente va a tener algunas limitaciones, sobre todo de espacio, dentro de la lámina, etc. ¿Sí? Pero de que se puede utilizar, se puede utilizar. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de las que yo he estado usando, ¿ya?, que en este caso es Lucidchart, y un repaso a lo que es la representación en PowerPoint. ¿Ya? Esto con el fin de que utilicen algunas de las aplicaciones de las herramientas que aparecen en esta lámina para su trabajo en la tarea, ¿sí?, considerando que van a tener que implementar un diagrama de flujo de la solución del problema que seleccionaron. ¿Ya? Entonces voy a proceder a compartirles la pantalla para mostrarle el trabajo de Lucidchart.
¿Ya? Vamos a entrar un poquito más atrás. Bueno, entonces si yo busco acá, ¿cierto? Primer resultado, Lucidchart, ingreso a la plataforma, lo primero que va a pedirme es que me registre. ¿Ya? Lucidchart tiene una opción de una cuenta gratis que tiene algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de bloques que ofrece, ¿ya? Y la cantidad de bloques que yo puedo utilizar en uno de los proyectos. ¿Sí? Y creo que también tiene una limitación de como máximo 3 proyectos para esa cuenta gratuita. ¿Ya? Una vez que realizan que crean su cuenta gratuita, ¿ya? Pueden entrar acá, perdón, ahí a documentos, e ingresan a su espacio de trabajo, ¿ya? Que les otorga esta versión gratuita. Entonces, no queda nada más que crear un nuevo documento. Puedo tanto crear un documento en blanco, en que me va a entregar un espacio de trabajo completamente en blanco y una librería de bloques al lado para ir posicionando, ¿cierto? Ir editando. ¿Ya? O puedo también incluso, puedo trabajar a partir de una plantilla. Incluso acá se ofrecen diagramas de flujo que ya vienen algunos hechos, ¿cierto? Con pequeños ejemplos, como el que se presentó en la diapositiva, algunos un poquito más complejos, ¿cierto? Con la finalidad de que se entienda el modo de trabajo dentro de la plataforma. Para este caso, lo que voy a hacer es crear un documento en blanco. Aquí aparece el espacio de trabajo, ¿cierto? Pueden agrandarlo, achicarlo, ¿sí? Para ir desplazándose, e ir manejando bien el espacio que van a ocupar todos sus bloques, ¿ya? Y en la parte izquierda de la interfaz me encuentro con todos los bloques, ¿ya? Incluso con más de los que presentamos. Recuerden que los que presenté son los más utilizados, pero no son todos los que existen, en los cuales ustedes van simplemente seleccionando y arrastrando. Entonces selecciono y arrastro hacia el espacio de trabajo. Lo que me falta es entrada manual. Entonces puedo posicionarlo en cualquier parte. Puedo seleccionarlos y cambiar los colores. Puedo cambiar la fuente. Puedo cambiar el tamaño de las letras. ¿Ya? Todo lo que signifique edición del aspecto visual de cada uno de los bloques. Y luego que ya tengo, ¿cierto?, seleccionado mis bloques o configurados cada uno de ellos, ¿cierto? Pongamos acá ¿cierto? El nombre del problema en el bloque terminal para marcarlo como inicio. Si se fijan, cuando yo me posiciono por encima de cualquiera de los bloques, aparecen 4 puntos remarcados. Yo selecciono uno, mantengo cliqueado, ¿cierto?, en el mouse y me dirijo hacia cualquiera de los bloques en los cuales también se van a marcar estos puntos para llevar, ¿cierto?, la línea de flujo. ¿Sí? Y se genera automáticamente. Entonces, una vez que ya tengo configurados los bloques, puedo ir uniendo, ¿cierto?, cada uno de estos para generar mi diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, esto es una gran opción para que ustedes generen el diagrama de flujo, sobre todo que les voy a pedir en la tarea, ¿sí? Y en los trabajos de laboratorio, ¿no? Entonces, recuerden que pueden editar lo que hay dentro, pueden cambiarle los colores, la fuente, etc. Y una vez que su trabajo esté terminado, ¿ya?, perdón, me equivoqué, pueden presionar en archivo, ¿sí?, la barra de herramientas que aparece acá arriba, en archivo, y pueden exportar a diferentes formatos. Pueden exportar directamente hacia un PDF que les va a guardar el diagrama que acaban de hacer. Pueden exportarlo como imagen, como PNG o como JPEG, ¿cierto?, dentro de otros archivos, ¿sí? Algunos como
SVG también. ¿Sí? También un archivo de imagen. Entonces tienen la opción de exportarlo directamente y utilizarlo en el informe o en el desarrollo de sus actividades de laboratorio. ¿Sí? Y con infinitas opciones más, ¿cierto? Que no viene al caso revisarlas de momento, porque simplemente nos sirve este trabajo básico con estos bloques. También hay más bloques, ¿cierto? Más figuras. Ustedes podrían quizás las líneas de flujo representarlas de otra forma. No es necesario, pero en caso de que lo quieran hacer, está ahí esa librería de figuras. ¿Sí? Entonces pueden realizar su trabajo de esta manera. Otra opción que tienen es, bueno, cualquiera de las otras dos plataformas, ¿cierto?, que les mencioné, ¿ya? Funcionan similar a lo que acabamos de revisar. Y otra forma sería el trabajo directo en PowerPoint. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero insertar, ¿cierto?, le doy insertar formas, hay un apartado, ¿cierto?, que es diagrama de flujo. Y aparecen también los bloques que representan el terminador, ¿cierto?, los procesos, la decisión, la salida por pantalla, el ingreso por teclado, etc. ¿Ya? También se encuentran presentes en la librería de PowerPoint. Ya no es recomendable porque se les va a complicar por el espacio, pero también en caso de pueden hacerlo. ¿Sí? Se da esa opción. ¿Ya? Y como les dije, SmartDraw y Createlli funcionan de manera similar. ¿Ya? Igual cuentan con cuentas gratuitas, con restricciones obviamente, pero que igual nos van a permitir trabajar. ¿Ya? Y también ofrecen un espacio de trabajo en el cual voy posicionando los bloques y puedo editarlos. ¿Ya? Yo con la que he trabajado es con Lucidchart, así que por eso les mostré un poquito más. ¿Ya? Pero ustedes pueden hacerlo en el que les acomode más, en el que les resulte más sencillo. Bueno, con respecto a la representación de algoritmos, es simplemente eso, ¿ya? Llevar nuestro algoritmo a una representación más gráfica, un poquito más ordenada, un poquito más entendible y resumida. Hasta ahora, los algoritmos de estos problemas, o de los problemas que hemos revisado, obedecen básicamente a la siguiente estructura. Primero, capturamos datos de entrada, o recibimos valores de entrada. Luego nos toca procesar los datos, ¿sí? Sumar, restar, dividir, etc. O incluso compararlos. Y luego nos toca calcular y mostrar los resultados. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si se desea resolver un problema de este tipo? Imagínense que necesitamos ingresar dos números por teclado. Si el segundo número es igual a 0, se imprime por pantalla el valor del primer número. Si no lo es, se imprimirá por pantalla la suma de ambos números. ¿Ya? Aquí nos alejamos un poquito del esquema que hemos revisado hasta el momento, que es ingresar los datos, procesar los datos y mostrar los resultados por pantalla. ¿Ya? Nos alejamos de eso y aparece un problema que presenta una condición, ¿cierto?, para realizar una acción u otra. ¿Sí? Porque si el segundo número llega a ser igual a 0, si el usuario ingresa un 0, el valor que se imprime por pantalla es el valor del primer número. Y si el segundo número no era 0, se imprime la suma. Entonces, hay un análisis entre medio. El nombre formal que recibe la estructura que hemos trabajado hasta el momento, la famosa ingreso datos, proceso, imprimo, es una estructura secuencial, que es una secuencia de instrucciones que se ejecutan, como su nombre lo indica, secuencialmente, una tras otra sin excepción, desde el principio hasta el final, sin procesos paralelos, sino que al finalizar la ejecución de una instrucción se procede con la siguiente. ¿Sí? Entonces un ejemplo sería un algoritmo para pedir dos números, lo que revisamos en clases pasadas. ¿Sí? Entonces,
el flujo, ¿cierto?, de este algoritmo sería el siguiente. Primero ingresar el primer número, luego ingresar el segundo número, sumar los números y escribir el resultado. Se ejecuta una tras otra, ¿cierto? Termina de la ejecución de una y se empieza a ejecutar la otra hasta que ya no quedan más instrucciones por ejecutar. No hay proceso en paralelo, no se pide el segundo número al mismo tiempo que el primero, y aunque por pantalla se indicara eso, en estricto rigor no se está haciendo, porque es primero se recibe un número y luego el otro, ¿ya? No se está sumando mientras se reciben los números, ¿cierto? Y no se escribe el resultado mientras se suma, ¿no? Por lógica, ¿sí? Entonces, es una instrucción tras otra. El flujo de este algoritmo, si lo viéramos como diagrama de flujo, en una representación gráfica, serían bloques que están eh, ordenados desde arriba hacia abajo, uno tras otro. ¿Ya? Esa es la famosa estructura secuencial. Pero para resolver problemas del tipo que se acaba de presentar, en que si el número, el segundo número era igual a 0, se hacía algo y si no, se hacía otra cosa, existen las estructuras selectivas, que consisten en la ejecución de una o más instrucciones dependiendo de la evaluación de una condición. Existen tres tipos: estructuras selectivas simples, dobles y anidadas. Vamos a revisar en detalle cada una. La estructura selectiva simple corresponde a la ejecución de una o más instrucciones, ¿ya? Probablemente se va a hablar de instrucción, ¿cierto? Pero pueden ser una o mil, siempre y cuando se cumpla una condición lógica. Entonces, esto es conocido como estructura o bloque sí, ¿ya? Y su representación gráfica dentro de un diagrama de flujo es la siguiente. Llego, ¿cierto? Esta flecha indica que el flujo viene desde un programa que debería aparecer acá arriba. Llego a este punto y el bloque condición, recuerden que evalúa o realiza una comparación que puede tener dos respuestas posibles, verdadero o falso. En esta estructura selectiva simple, o bloque sí, diríamos que sí se cumple la condición, o sea, si la condición es verdadero, o acá aparece un 1, ¿cierto? O un sí, vamos a ejecutar esta instrucción o instrucciones. Aquí se pone un bloque general, ¿sí? Y luego sigue su camino y continúa con el algoritmo que puede llegar acá abajo, ¿sí? O sea, puede haber más diagrama hacia abajo. Y en el caso de que la condición no se cumpla, ¿sí?, que la respuesta de esta pregunta sea que no, o que es falso, o un 0, se va por el otro camino y después llega al mismo punto que esta, que se hubiera respondido verdadero, pero sin ejecutar las instrucciones, ¿ya? A esto se le conoce también como bifurcación, ¿ya? El camino que vamos recorriendo, que es lineal, ¿cierto? Esta carretera se separa en dos caminos, ¿sí? Bueno, un ejemplo de esta estructura selectiva simple es el siguiente. Se deben ingresar dos números. Si el segundo número es 0, entonces se suman los números y se entrega el resultado. En caso contrario, no se hace nada, ¿sí? Entonces, volviendo acá, tenemos que si el segundo número es 0, o en esta condición podríamos decir que número 2 es igual a 0, si es verdadero, en este caso no haría nada, ¿cierto? Y en el falso, bueno, acá quedó al revés, pero no haría nada, y en caso de que no sea 0, podría ejecutar una instrucción, ¿sí? La condición para que se ajuste acá al mismo esquema sería que si el número 2 es distinto de 0, si se cumple eso, se ejecuta la suma, y si no es distinto de 0, es decir, que es igual, no va a hacer nada, ¿sí? Entonces tengo solamente instrucciones para una de las dos respuestas, ¿ya? Eso es una estructura selectiva simple.
que le va a asignar instrucciones solamente a una de las dos respuestas, que es cuando resulta ser verdadero. También existe la estructura selectiva doble. En esta estructura se evalúa la misma condición, fíjense que el diagrama de flujo que se presenta es el mismo, salvo que para la respuesta negativa, cuando es falso, cuando la condición no se cumple, se agrega también un bloque de instrucciones. ¿Ya? Entonces ahora, si la condición se cumple, ejecuta una instrucción A o un set de instrucciones, ¿ya? Y si la condición no se cumple, si esta respuesta es falsa o negativa, ejecuto la instrucción B. Este es el diagrama que se ajustaría al problema que se planteó acá, con el cual dimos paso a la revisión de las estructuras. Que si el segundo número es igual a 0, se imprime por pantalla el valor del primer número. Si no lo es, se imprime por pantalla la suma de ambos. ¿Sí? Entonces acá, si es distinto de 0, se imprime por pantalla la suma de ambos. Si es igual a 0, significa que imprimo solamente el primero, el valor del primero. Y otro ejemplo, desarrollar y representar un algoritmo que permita identificar e informar el mayor de dos números ingresados por el usuario. ¿Ya? Entonces, en este caso, tendría que hacer el análisis del problema, reconocer cuáles serían mis entradas, ¿cierto? Mis salidas, y en medio, perdón, del algoritmo, establecer esta estructura selectiva doble en la cual, dependiendo del mayor de dos números, imprimo uno u otro. Y llegamos finalmente a la estructura selectiva anidada. Este tipo de estructura es una combinación de las revisadas anteriormente, cuya complejidad, ¿cierto?, va a depender del problema y nos va a servir para evaluar varias condiciones. Lo que debe cumplir es que termina con una opción en caso de que ninguna de las otras condiciones se haya cumplido. Si ninguna de las condiciones que se evaluó se haya cumplido. Ahora, revisando el esquema, ¿cierto?, de esta estructura selectiva, el diagrama de flujo, deberíamos considerar que el flujo comienza en la parte de acá arriba. ¿Sí? El flujo viene bajando hacia este bloque, se realiza la primera pregunta, se evalúa la primera condición. En caso de que esta condición se cumpla, lo que voy a ejecutar es instrucción 1 y voy a llegar al fin del programa, ¿sí? O a donde va a continuar el programa. Si esta condición no se hubiera cumplido, me voy por el otro camino y en vez de ejecutar otra acción diferente a instrucción 1 o simplemente no ejecutar nada y saltar directamente al final, que es lo que hubiera hecho una estructura selectiva doble o simple respectivamente, lo que hago es nuevamente establecer una condición. ¿Sí? Por eso el nombre de anidado, porque dentro de una estructura selectiva voy incluyendo en una de sus ramas, ¿cierto?, otra estructura selectiva. ¿Sí? Entonces, si no se cumple la primera condición, pregunto si se cumple una segunda condición. Si se cumple, ejecuto la instrucción 2, que es simplemente para diferenciarla de la instrucción 1, ¿ya? Y sigo el flujo, llego al final del programa a través de estas líneas de flujo. Si esa condición 2 no se hubiera cumplido, llego a nuevamente otro bloque condicional selectivo en el cual pregunto si se cumple esa condición. Si se cumplo, ejecuto la instrucción n, ¿cierto? Porque acá puede haber n
implementaciones de estas estructuras. Si, una vez que se termine de ejecutar, llego al final del programa a través de estas líneas de flujo. Si esa condición no se cumplió, considerando que ya no ha cumplido con ninguna, ¿cierto? Y es el último caso posible, ejecuto una instrucción final que se establece, ¿cierto? En esta parte de la definición, en que si no se cumple ninguna, también le puedo asignar una instrucción. Entonces, cuando ya se responde por tercera vez que es falso, no cumplió con ninguna de las condiciones establecidas, por lo tanto se ejecuta una instrucción final que es distinta, ¿cierto?, a la que se ejecuta acá, y llego al final del programa a través de las líneas de flujo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el concepto de anidado es simplemente porque voy introduciendo dentro de los bloques condicionales las nuevas condiciones. Ya voy utilizando los mismos bloques que utilizaba antes, que consisten en la estructura selectiva simple o doble, ¿ya?, dentro de una rama ya perteneciente a una estructura selectiva. ¿Ya? No es una estructura original, ya no es una tercera estructura distinta a las que ya vimos como selectivas, sino que es una mezcla de ambas, ¿sí?, que se van introduciendo una dentro de otra. ¿Sí? Lo que quizás me faltó destacar, ¿ya?, y puede quedar claro con esta diapositiva, es lo siguiente. Si se fijan, estas líneas de flujo llegan a este tipo de bloque, ya que es simplemente una unión del flujo, ¿sí?, que va a indicar que llegan al mismo punto. En algunos casos no se utiliza, ya va a depender de lo que yo quiera, de la forma en que yo realice mis diagramas. Hay gente que la usa, hay gente que no, ya, sino que esto podría haber perfectamente sido una sola línea, ¿cierto?, que hubiera llegado directamente acá. ¿Ya? Pero acá era para indicar el final de esta estructura selectiva, que en este caso está remarcada en verde, ¿sí? Ese final sigue su flujo hacia el final de la otra estructura y así sucesivamente. ¿Ya? También existe otro bloque que corresponde a un círculo. ¿Ya? Lo voy a proyectar en el Lucidchart para que lo vean. Ya, volviendo al Lucidchart, existe este bloque que es el conector. ¿Ya? Ahí en el espacio de trabajo que tenía, quizás aparecía así, pero cumple con la misma función. ¿De qué me puede servir este bloque conector? ¿Ya? Imagínense que este bloque es el que vimos, o el que se presenta acá, ¿sí? Ese bloque conector. Puedo yo resumir o fragmentar mi diagrama de flujo si es que acá yo ocupo ese bloque conector, que era el círculo que les acabo de mostrar, y dentro pongo una especie de etiqueta, ¿ya? Etiqueta que va a, ¿cierto?, corresponder a otra parte del diagrama de flujo. Ejemplo sencillo, si acá dentro de este bloque conector yo hubiera puesto una letra A, tal como salió en el Lucidchart, ¿ya?, pongo una letra A, puedo presentar otra parte de este mismo diagrama de flujo, ¿ya?, que es un diagrama más grande, que en la parte de arriba, ¿cierto?, inicie con esa letra A, ¿cierto? Pongo un bloque conector acá arriba, un círculo con una letra A, y presento, ¿cierto?, la parte siguiente del diagrama de flujo. ¿Ya? Es para marcar que acá el flujo continúa hacia lo que está marcado o representado como el diagrama, la porción del diagrama de flujo correspondiente a. ¿Sí? Entonces quizás puedo hacer otro diagrama de flujo acá aparte en que tenga el bloque conector marcado con una A y se establezcan, por decir algo, 3 procesos consecutivos y se termina el programa. Entonces yo sé que si acá marco con eso, lo que sigue en la línea de flujo es lo que creé en la otra parte. ¿Sí? En caso de que tengan problemas de espacio, sobre todo para el informe, ¿sí?, pueden marcar
porciones del flujo, perdón, del diagrama de flujo, ¿ya? Para que no les quede tan general. La idea es que lo presenten completo, pero si no alcanza a ser distinguible, ¿cierto?, en una sola página, etcétera, ya lo separen siempre y cuando lo marquen, ¿cierto?, lo etiqueten de manera correcta, ¿sí? La idea es que se vaya entendiendo, no desordenarlo más. ¿Ya? A ver, preguntas acá en el chat. No, la verdad es que estas estructuras selectivas no están relacionadas con el while, ¿ya? Ese tipo de estructura es lo que vamos a ver la próxima semana, que son las estructuras iterativas, ¿sí? Claro, como dice Martín, este tipo de estructura selectiva es lo que después vamos a traducir en código como if else, ¿sí? Ya. Sé que algunos tienen un poquito más de manejo con el lenguaje de programación como tal, ¿ya? Pero la idea es ir repasando paso a paso para llegar con una buena base teórica en lo que va a ser la programación, ¿ya? Pero respondiendo a sus consultas, claro, no se asemeja con un while porque ese tipo de estructura es iterativa y eso nos corresponde verlo la próxima semana, ¿ya? Y como dijo Martín, esto se asemejaría a lo que es un if o if else, ¿ya? Y otra estructura que también existe que la vamos a revisar en su momento. ¿Ya? Ahora les voy a pedir, ¿cierto?, que realicen lo siguiente, es desarrollar y representar el algoritmo que permita solucionar el problema que al ingresar una nota, ¿ya?, el profesor ingresa una nota entre un 1 y un 7, y este algoritmo debe transformarla a una nota conceptual, ¿ya? O sea, dependiendo de la nota que entra, voy a informar un concepto por pantalla, según la lista que se muestra a continuación. O sea, si el profesor ingresó entre un 1 y un 3,9, se informa como insuficiente, entre 4 y 4,9 como suficiente, entre 5 y 5,9 como bien, y entre 6 y 7 como muy bien, ¿ya? Les pido que realicen el diagrama de flujo para este problema, ¿ya? Los que puedan, ¿cierto?, vayan ingresando a Lucidchart, o también lo pueden hacer en un papel, si es que no tienen el tiempo suficiente ahora o la conexión, para ir solucionando esto. Ya les voy a dar un par de minutos y lo resolvemos en conjunto. ¿Ya? Cualquier duda, como siempre, lo dejan en el chat o levantan la mano para responderla, ¿sí? Así que desde ahora un par de minutos para resolver esto.
Ya, ¿cómo van? ¿Pudieron, pudieron hacerlo? ¿Crearse la cuenta o hacerlo en otra plataforma? Bueno, entonces vamos a desarrollar el problema acá, ¿ya? Para también ir mostrando cómo se trabaja en el Lucidchart. Bueno, el problema creo que no resiste mayor análisis. Tiene una sola entrada, que es la nota que ingresa el profesor, y va a tener una salida que es la etiqueta, ¿cierto? O el correspondiente en palabras de la nota que se ingresó, ¿cierto? Dependiendo de los rangos que ahí se establecieron. Bueno, para iniciar, recuerden, un diagrama de flujo, siempre con un bloque terminador, ¿sí? Por mucho que el nombre indique más término que inicio, ¿cierto? Tiene que ir en el inicio del programa. Entonces podría ponerle un nombre que indique más o menos qué es lo que hace el proceso, o el algoritmo, mejor dicho, y darle, eh, darle indicación, ¿cierto?, de que... No, me equivoqué. De qué es lo que hace el proceso y el color para indicar, en este caso, que está iniciando el programa. ¿Ya? Etiqueta nota. Ese va a ser mi inicio del proceso. Ahora necesito lo fundamental, que es la entrada de información. ¿Sí? Como el usuario, vamos a asumir que está ingresando esta nota a través del teclado, vamos a utilizar, ¿cierto?, el bloque de entrada manual o entrada por teclado. ¿Sí? Si no hubiéramos especificado o estuviéramos en otra área, recuerden que el bloque de datos es general, ¿sí? Puede entrar o salir información ahí. ¿Ya? Este es solamente entrada y solamente a través del teclado. ¿Ya? El bloque, ¿cierto?, lo podemos configurar de algún color. Y voy a acercar un poco para que se alcance a apreciar. Y le voy a indicar dentro, ¿cierto?, de que lo que yo voy a leer, ¿cierto?, es nota. ¿Sí? Y procedo a unir ambos bloques. O sea, empieza mi proceso y lo etiqueto, o sea, perdón, lo recibo, lo leo como nota. ¿Ya? Una vez que la nota fue ingresada, necesito comenzar a hacer las comparaciones, ¿sí? O sea, ubicar el rango al cual pertenece esta nota que se ingresó. Asumiendo, de momento, ¿cierto?, que el profesor va a ingresar una nota entre 1 y 7, el desarrollo de esto podría ser el siguiente. ¿Sí? La consulta que se podría realizar aquí es si es que la nota es menor a 3.9. Y 1 el flujo acá. Entonces le voy a dar otro color a esto. Mi pregunta ahí, la condición que se tiene que cumplir es que si la nota es menor que 3.9. Y como ustedes bien saben, tengo dos opciones. La primera es que sí se cumpla la condición y la segunda es que no se cumpla. En el caso de que esto se cumpla, estaríamos en el rango entre 1 y 3.9, que nos indica que la nota es etiquetada como insuficiente, y eso es lo que tengo que entregar por pantalla. Entonces, el proceso que tengo que realizar lo puedo hacer con el bloque directo de acá de pantalla, ¿cierto? De salida de información por pantalla, y volver a recordarles que también podría haberlo hecho con el de datos, pero más específico lo voy a hacer con pantalla.
¿sí? Y en pantalla lo que voy a imprimir por pantalla es insuficiente. ¿Sí? Lo puse entre comillas dobles para que se entienda que no es una variable, ¿cierto? No es información, sino que es una palabra perdón, una palabra que se está utilizando. ¿Sí? Lo voy a rellenar de otro color. ¿Ya? Y lo marco ahí. Si se fijan, cuando uno, ¿cierto? La parte izquierda acá del diagrama de flujo, lo que hace es inmediatamente insertar un sí, ¿ya? Porque debe indicarse qué lado del bloque, ¿cierto?, corresponde a la respuesta positiva y la respuesta negativa. En este caso, que sí se cumple, que la nota es menor que 3,9, se va a clasificar como insuficiente, y eso es lo que se imprime por pantalla. El otro caso significa que esto no es menor que 3,9, entonces es mayor que 3,9, ¿sí? O igual. Para eso tendremos que seguir filtrando, ¿cierto? Seguir preguntando si pertenece a los otros rangos. Entonces, cuando es no, voy hacia la derecha, ¿cierto? Y consulto nuevamente. En este caso me toca acotar el siguiente rango, que sería que si la nota es menor que 4,9. ¿Ya? Si la nota es menor que 4,9, si la nota está, perdón, entre 4 y 4,9, lo que tengo que hacer es imprimir por pantalla la etiqueta asignada para ese rango, que en este caso sería suficiente. Y si no cumple con eso, significa que es mayor a 4,9, mayor o igual a 4,9. Tengo que especificar la nueva acotación del rango, ¿cierto? Que ahora sería preguntar si es menor a 5,9. ¿Sí? Si entra en el rango entre 5 y 5,9, significa que la nota es clasificada como bien o como una buena nota. ¿Sí? Entonces por pantalla tendría que informar ¿sí? Si se cumple eso, voy hacia acá. Y si no se llega a cumplir, significa que estoy en el último rango, ¿cierto? De las notas posibles. ¿Sí? Siempre recuerden, considerando que se va a ingresar una nota entre 1 y 7. Entonces, si no se cumple, ya que la nota es menor que 5,9, significa que va a ser 6 o superior. Por lo tanto, se imprime por pantalla. Muy bien. ¿Sí? Y ahora toca ir cerrando los flujos de cada una de estas estructuras selectivas. ¿Ya? En conjunto, recuerden que eran estructuras selectivas anidadas, pero si las vemos cada una como individuales, ¿cierto? Son estructuras selectivas, en este caso, dobles, porque van a realizar una acción para el caso negativo. ¿Sí? Y acá no queda nada más que seguir uniendo los flujos para ir finiquitando el problema. Esto lo uno acá, lo uno acá. Aquí me voy a saltar ya un poquito el diseño para ir terminando, no alargar tanto esto. ¿Sí? En caso de que aquí no estén marcando la aparición de un nuevo
diagrama de flujo, de otra porción de diagrama de flujo, simplemente no le ponen etiqueta y acá pueden, ¿cierto?, que es el final de todo en la estructura selectiva anidada, pueden marcar una etiqueta hacia otra parte del diagrama. ¿Sí? Acá vamos a hacer un ejemplo justamente de eso, en el cual yo partiría con este diagrama, que me indica que está en el punto A, o que sigue a continuación de este punto, y en el cual yo podría, ¿cierto?, hacer un proceso. Está muy cerca. Podría hacer un proceso, podría hacer otro bloque de decisión, ¿cierto?, etcétera, y llegar ahí a un final. ¿Sí? En caso de que este sea solo el problema, como es este caso, ¿sí?, de que no hay más ejecución de instrucciones al final, yo debería poner un bloque terminador. ¿Sí? Borrar esta línea de acá. Voy a poner la línea desde insuficiente hasta acá. Y queda identificarla como el final. ¿Cierto? Y le doy algún color ahí que me represente que se terminó el diagrama. ¿Sí? Estos puntos quedan solamente como uniones, ¿cierto? Y este sería el bloque que le da término al diagrama de flujo. Si quisiera presentar, como les digo, otra parte, hubiera ocupado el bloque de unión, el mismo círculo, con el identificador de hacia dónde continúa, y puedo hacer otro diagrama, ¿cierto?, que indique lo que sigue ahí, ¿ya? En caso de que no cuente con el espacio necesario, ¿sí? O para ir acotando, seccionando estos problemas. Recuerden que la idea es siempre ir desarrollando subproblemas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda con el uso de Lucidchart, con el diagrama de flujo en general? ¿Ya? Si hay alguna duda, recuerden en el chat o levantando la mano. ¿Ya? Ahora pasamos a el último ejercicio de hoy día. El siguiente, realizar el algoritmo y el diagrama de flujo para el siguiente problema. Debe solicitarle al usuario que ingrese 2 números, luego debe sumar los números y comprobar si el resultado es mayor a 10 e informar por pantalla. ¿Ya? Bastante sencillo. Les doy nuevamente unos minutos y lo revisamos.
Ya. Bueno, procedamos a desarrollar entonces este ejercicio en el cual el programa debe solicitarle al usuario. Ya estamos hablando de un programa, asumimos que lo que vamos a realizar posteriormente es un programa en el lenguaje C++, pero necesitamos antes el algoritmo y la representación gráfica. Entonces va a tener que el usuario ingresar dos números, luego se deben sumar internamente esos números en el programa y comprobar si el resultado es mayor a 10 e informar, ¿cierto?, esa condición por pantalla. Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, nuevamente no resiste mayor análisis, ¿cierto? La entrada son los dos números que nos va a ingresar el usuario, la salida es la información de si es mayor o no a 10, y los procesos obviamente son solicitar los números, almacenarlos, sumarlos y hacer la comparación, ¿ya? E informar por pantalla el resultado. Bueno, ahora en lo que respecta al diagrama, ¿cierto? Recuerden siempre iniciar con el terminador, le damos un color, acá puede ser verde, ¿cierto? Para marcar el inicio. Y lo primero la primera instrucción que debería seguir mi programa es justamente pedirle al usuario el primer número. El usuario cuando interactúa con programas no adivina qué es lo que necesita el programa, sino que el programa debiera ser el encargado de guiarlo para que ingrese información. Si no se le pide información al usuario, difícilmente la va a ingresar. Entonces, lo primero que hacemos es informarle por pantalla, ¿cierto?, que ingrese información, ¿ya? En este caso le vamos a pedir, ¿cierto? Vamos a escribir, recuerden, entre comillas dobles, ingrese el primer número. ¿Sí? Aquí me voy a saltar un poquito el tema de los colores de estos bloques, ¿ya? Pero ustedes saben que acá está la opción del relleno y el color de la letra. Una vez que le pido, ¿ya? Porque esto es, recuerden, solamente imprimir por pantalla, y estoy imprimiendo por pantalla esto que está entre comillas dobles, ¿cierto? Una oración, ya no es información, no es el valor de alguna variable, no son datos que están saliendo desde el programa. Es necesario leer, ¿cierto?, lo que nos va a entregar o lo que va a ingresar el usuario. En este caso, el usuario va a hacer una entrada manual de información. Entonces, posterior a que se pide por pantalla, ¿cierto?, se informa por pantalla que se ingresa un número, el usuario se encarga de ingresarlo a través del teclado. Y esta entrada manual, ¿cierto?, va a ser número 1. ¿Sí? Le vamos a poner un indicador, un nombre a esa información que el usuario ingresó. Una vez que ya tengo el primer número, debo solicitarle que ingrese el segundo. Entonces, vuelvo a utilizar el bloque de impresión por pantalla y le especifico que ingrese el segundo número. Y hago la conexión acá entre los dos bloques. Y al igual que en el caso anterior, le agrego un bloque de entrada manual cuya información va a ser número 2. ¿Sí? Ahí tengo ingresados ambos números. Una vez que ya tengo ambos números, lo que me resta hacer es sumarlos, ¿sí? Y recuerden que el bloque para realizar operaciones, ¿sí?, es el bloque de procesos, que es este rectángulo. Entonces, proceso, ¿cierto?, le borramos el nombre, va a indicar qué proceso se efectúa en ese paso del algoritmo. En este caso voy a crear, ¿cierto?, un nombre, ya que va a ser suma,
que va a ser igual a la suma de número 1 con número 2. ¿Sí? Ese proceso se realiza en ese bloque. Voy a guardar una información que va a ser la suma, que corresponde a la suma algebraica y de número 1 y 2. ¿Ya? Luego que ya realizo la suma, necesito comparar el resultado de esa suma, ¿cierto? Porque el problema me indica que tengo que informar si es mayor o no a 10. Entonces pasa por un bloque de decisión. Y este bloque de decisión va a realizar la consulta de si suma es efectivamente mayor que 10. Y tengo dos casos posibles, recuerden, sí y no. Y en este caso, el problema especifica que va a informar por pantalla si es mayor o no a 10. Entonces debe informar en un caso o en otro. Estamos en presencia de una estructura selectiva doble, porque tengo que informar si es mayor a 10 o decir no es mayor a 10. Entonces, para ambas respuestas voy a tener una acción involucrada. Cada una de esas acciones es información por pantalla, ¿sí? Que va a ser la oración, ¿cierto? Para el caso en el que sí sea mayor que 10, va a ser una oración en el estilo de la suma sí es mayor a 10. ¿Sí? Ahí ustedes pueden redactarlo como ustedes gusten, ¿cierto? Siempre y cuando al usuario le quede claro qué es lo que se está tratando de informar. ¿Ya? Y vamos a crear otro de estos mismos bloques de información por pantalla, en el cual vamos a indicar que la suma no es mayor a 10. Entonces, para el caso positivo, lo unimos acá y dice que la suma sí es mayor que 10. Para el caso negativo, lo unimos acá y nos dice que la suma no es mayor que 10. Y como ya mi problema no tiene más acciones, no van a tener más procesos involucrados, establezco un bloque final, ¿cierto? A este sí le voy a poner color de relleno, que nos va a indicar el término del programa. ¿Sí? Y ambos bloques llegan, ¿cierto?, al mismo bloque terminal. ¿Sí? Puede ser de esa forma, puede ser también tratando de mezclar acá la línea, ¿cierto? Con un bloque de unión. ¿Sí? Yo preferiría dejarlo de esta manera, ¿ya? Porque ambos llegan ahí al final. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos un bloque terminal, ¿ya? Al principio. Lo que me faltó acá era establecer el nombre. Lo puedo poner ahí suma mayor a 10. Entonces voy a pedir el primer número por pantalla, que ese bloque es el específico para entregar información por pantalla. Este lee a través del teclado, va a leer un número 1. El siguiente bloque vuelve a pedir por pantalla un número. El siguiente bloque almacena esa información en número 2, ¿cierto? O lo que se ingresa se almacena ahí. El bloque de proceso para realizar la suma y el bloque de decisión para comparar ese valor con algún otro valor numérico, en este caso 10. ¿Ya? Si la respuesta es positiva a esta pregunta, ¿cierto?, a esta comparación, se imprime por pantalla que la suma sí es mayor a 10. Si no se cumple con eso, se imprimiría por pantalla la suma no es mayor a 10. Y ambos bloques llevan su flujo hacia un bloque terminal, en el cual indico el fin de este programa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo pudieron realizar? ¿Pudieron hacerse la cuenta y empezar a trabajar con eso? Ya, perfecto. Qué bueno
Pablo, Ricardo, Hans, Bastián, ya. Perfecto, parece que quedó claro por hoy día. Bueno, en caso de haber alguna consulta, como siempre ahora hay un espacio para que ustedes puedan plantearlas. ¿Ya? Pablo, ya. Pablo, Profe, dime. ¿se acuerda que íbamos a contestar un cuestionario? Si no me olvido que dijo el otro día después de las clases de los viernes, pero como hoy día adelantamos la clase del viernes, hoy día tendríamos que eh, responder a un cuestionario, ¿o no? No, no, eso parte el viernes. Va a ser A partir de la otra exclusivamente los semana. viernes. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, ¿a partir de este viernes o de la otra semana? Sí, no, de este viernes. Recuerden Ya, que el laboratorio evaluado parte la otra semana, el lunes y ya. miércoles, dependiendo del módulo que les tocó. ¿Ya? Pero ambos módulos, independiente si van el lunes o van el miércoles, tienen que contestar el cuestionario que sirve como test de entrada al laboratorio que va a estar disponible desde el viernes. ¿Ya? Yo les voy a Pero avisar eso por por la Slack. aplicación que dijo, ¿no? Sí, sí, se puede por la aplicación con el teléfono o se puede a Ya. través del navegador. ¿Cómo era que se llamaba la aplicación, profe? Disculpe. Kahoot, te lo voy a escribir Ahí. en el chat. K-A-H-O-O-T. Ese link para el cuestionario está en el campus virtual, ¿cierto? Sí. Va a estar el viernes, Ya, vale. Gracias, profe. Eso era. ¿sí? Ya. Eh, Darío, ya, no me quedó claro de sí y no, pero ¿en qué parte? ¿El desarrollo del diagrama o la explicación de la estructura? Con respecto al... Ya, la explicación de la estructura. Ya, vamos a eso y después voy con tu pregunta, Ricardo. Bueno, recuerden que la estructura selectiva ya viene de alguna parte, ¿cierto? Cualquiera de un algoritmo, ¿cierto? Esto es solamente un extracto que representa a la estructura selectiva simple, en la cual vamos a establecer una condición, o dicho en otras palabras, vamos a hacer una pregunta, ¿sí? Si es que un número es mayor que otro, si es que un número es igual a otro, si es que este número que tengo acá es igual a la suma de estos dos, etcétera, etcétera. Siempre se va a hacer una comparación, una pregunta acá. Y las preguntas, en este caso, van a tener dos respuestas. Si es que es verdadero o si se cumple o si es falso. ¿Sí? Cuando pregunto si un número es mayor que otro, puede ser sí o no. ¿Sí? No hay una tercera respuesta. Entonces, siempre se tienen dos caminos después de este bloque. Entonces, se realiza la pregunta, se evalúa, ¿cierto?, la condición, o sea, se hace el reemplazo en caso de ser necesario, porque si digo número 1 es mayor que número 2, tengo que saber cuánto vale número 1 y número 2, ¿cierto? Reemplazo los valores, veo si uno es mayor que otro y respondo. Entonces, esa respuesta, como te dije, va a ser verdadero o falso. ¿Sí? En caso de ser verdadero, en una estructura selectiva que es simple, se va a realizar alguna instrucción, cualquiera, ¿sí? Una o muchas, pero se va a realizar una instrucción cuando es verdadero. Y para el caso de que la respuesta acá sea falsa, ¿sí? O no se cumpla, no se va a realizar ninguna instrucción. Esa es la diferencia que tienen con el bloque, con la estructura selectiva doble, que sería el bloque sí, sí, no. Entonces, lo mismo, se realiza una pregunta, se evalúa la condición, etcétera, y se tiene una respuesta, que sería verdadero o falso. En el caso de la respuesta verdadera, se ejecuta una instrucción. En el caso de que sea falsa, se ejecuta una instrucción distinta, ¿cierto? Aquí marcadas como ejemplo como instrucción A e instrucción B. ¿Sí? Y esto fue justamente lo que utilizamos en el último ejemplo, en el cual hicimos la suma de los dos números. Voy a compartirte eso. Hicimos la suma de los dos números en este bloque, ¿cierto? Un bloque de procesos. ¿Sí? Luego pregunto si es que esa suma es mayor a 10. Y ahí estoy comparando suma con 10 y pregunto, ¿cierto?, si es mayor a 10. Si suma resulta ser mayor a 10, significa que
me voy a ir por este camino, por lo tanto voy a ejecutar esta instrucción, que significa, por el bloque, imprimir por pantalla ese mensaje, la suma sí es mayor a 10. Pero si suma no es mayor a 10, me voy por el otro camino, en el cual se especifica que no es, o que no se cumplió esa condición, que suma no es mayor que 10, y se va a imprimir por pantalla, como indica este bloque, que la suma no es mayor a 10. ¿Ya? Entonces en una estructura selectiva hago una pregunta y dependiendo de la respuesta me voy por un camino u otro, dependiendo si la respuesta fue sí o fue no. ¿Ya? Y lo que haga dentro o después de hacer esa pregunta, ¿cierto? Va a definir qué tipo de estructura es. Si es selectiva simple, en el caso de que solo haga una acción cuando la respuesta es sí, selectiva doble, cuando hago una instrucción dependiendo de la respuesta, o sea, hago una instrucción también cuando la respuesta es no, y anidadas, que fue el último que vimos, que aquí se van agregando otros bloques condicionales, ¿ya? Como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Ya, perfecto. Qué bueno, Darío. Bueno, si hay alguna otra consulta, pueden seguir realizándola. ¿Ya? Por mientras van pensando si es que hay alguna consulta, les pido, como siempre, que pasen por el campus virtual ahora, ya para realizar la encuesta de esta semana. Ya eh, no es la evaluada, ¿cierto? No es la que estaba preguntando eh, Ricardo, creo, no Pablo, creo que me preguntó, sino que es la encuesta de la clase de hoy día, ¿ya? Recuerden que eso tiene la finalidad de detectar qué contenido no se lograron comprender del todo, ¿cierto? Para ir generando material, marcando los videos en YouTube, haciendo más ejercicio, haciendo un pequeño repaso en la siguiente clase, etcétera, ¿ya? Esa es la intención de esa encuesta. En ningún caso es evaluada, ni se exhiben los comentarios, nada, ¿ya? Así que por favor pasen por el campus virtual ahora cuando termine la clase de preferencia y la respondan, ¿ya? Cierto, Ricardo, lo de los circulitos al final, ¿por qué hay que unirlos todos? Porque hay que darle continuidad a cada uno de los bloques, ¿cierto? No puede quedar un camino sin unión a ningún lado, ¿sí? A menos de que yo marque, que en este caso sería así, que marque otro bloque terminador, ¿cierto? Y lo uniera acá. Como, sí, no sé si recuerdas el primer ejemplo que se mostró en que se quería solucionar el tema de la lámpara, que cada una de las opciones tenía un bloque terminador. En caso de que no suceda así, tenemos que unir todo lo posible, ¿sí? No pueden quedar flujos abiertos, ¿sí? Entonces esto iría acá, ¿sí? En el ejemplo anterior, ¿cierto? En que usamos la estructura selectiva anidada, lo que hicimos al unir esos circulitos, lo voy a mostrar en la presentación mejor. Lo que hicimos acá, se van uniendo con esos circulitos para marcar el final de esta estructura, la que en este caso está marcada en verde, ¿ya? Fíjate que ahí se unen ambos caminos de esa estructura marcada en verde, ¿ya? Esos caminos se unen acá, ¿cierto? En este bloque que es eh, para, para unir, ¿sí? Y luego esto se convierte en la continuación de esta rama, de esta estructura que está marcada en rojo, ¿sí? Porque esta estructura en verde podríamos considerar que fue una instrucción que se ejecutó dentro de esta rama falsa de la estructura roja. Entonces tiene que tener una continuación y terminar, ¿cierto?, el flujo de esta estructura marcada en rojo, que tiene una rama verdadera y otra rama que es falsa, pero ambas llegan a un término, ¿cierto? Como no tienen un término por separado, tienen que juntarse, ¿ya? En el caso de que tuvieran un término por separado, que es el ejemplo de la lámpara, ¿cierto? Aquí, si te fijas, no se unen todos, porque cada una tiene un bloque terminal. ¿Sí? Si aquí se ejecutara un proceso, etcétera, esto tendría que unirlo de alguna manera, ¿cierto?, con el flujo. ¿Sí? No puedo dejar procesos a medias, tengo que llegar a un término, ¿ya? En este caso no se unen todos los recuadros porque, como te digo, cada una de estas opciones no
tiene un bloque terminal. ¿Sí? Si la lámpara no funciona, yo me pregunto, ¿está enchufada? No está enchufada, la enchufo, ¿cierto? Y se va a encender. Y no tengo que hacer más cosas, no tengo que revisar si el foco está quemado porque ya la enchufé y funcionó. ¿Sí? En el caso de la estructura anidada, ¿cierto? No se cumple con eso, pero igual tengo que llegar a una instrucción o a un segmento final acá. ¿Sí? Y acá puedo agregar el bloque terminador que le marca el fin al programa. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Qué bueno, Ricardo. Ya, lo último, recuerden coordinarse con sus grupos de la tarea, ¿cierto? Para coordinar las reuniones desde la próxima semana. Ya desde el lunes se pueden agendar reuniones. ¿Ya? Si quieren, me pueden mandar mensajes por Slack ahora, cuando tengan tiempo, y lo coordinamos para que las reuniones sean la próxima semana. ¿Ya? Posterior a eso no se aceptan reuniones. ¿Sí? Y eso, desde el viernes va a estar el cuestionario de entrada para el laboratorio. Les voy a avisar por Slack cuando ya se encuentre disponible. Y el lunes nos vemos con los inscritos para ese módulo. Recuerden que solo asisten los del lunes. ¿Sí? Bueno, como siempre, cualquier consulta por Slack, por correo, por campus virtual, me pueden encontrar. ¿Ya? Pablo, ¿una consulta o quedó levantada la mano? Creo que quedó levantada la mano, profe. Ah, ya, ok, perfecto. Ya. Eso, chicos. Que tengan buen fin de semana, descansen, denle un tiempito a la tarea y nos reunimos la próxima semana, el lunes, con ese módulo y con todos los grupos de la tarea durante la semana. Que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao.